Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal? Aquí estamos otro viernes más para seguir con esta aventura. No sin antes recordarles una cosa, un par de detalles nada más. Primero, ya se habrán dado cuenta que los geoglifos son tan grandes que solamente se ven desde el aire, ¿verdad? Entonces, pues ese es una de las cosas curiosas, que solamente se ven desde el aire. Después, otro dato a tener en cuenta es que como por aquí, por toda esta zona, pasó un tsunami, encontraremos muchas cosas barridas y cimientos nada más de muchas construcciones, excepto las torres de vigilancia que aparecen, ya las veremos, en los textos de Solón. Después, quiero decirles también que aquí en la pirámide rectangular se observan también, si miran con detenimiento, los escalones laterales. Los pueden ver perfectamente si quieren, ¿no? En su ordenador cada uno. Después, otro asunto que también quería comentarles antes de empezar era el de este jardín que les había dicho yo a ustedes, que me parecía que era de la misma época. Y me gustaría que tuvieran en cuenta estas formaciones que parecen ocho o infinitos, al igual que esta. Y ya verán que mis sospechas vienen precisamente por esas formaciones y tal como las jardineras que vemos en medio de este pequeño lago, que parece un pequeño lago con jardineras en medio. Pues aparte de eso, también el asunto de la salina. Yo he dicho que no son romanas simplemente por un detalle que es lógica pura. Y el detalle es el siguiente. En época romana, nosotros conocemos que el Mediterráneo existía, el Mar Muerto existía, el Mar Caspio existía y el Mar Rojo también existía. Entonces, ¿qué necesidad tenían los romanos de construir tantas salinas? Porque ¿a quién le iban a vender la sal? ¿Verdad? Si había mares por todos sitios. Sin embargo, en la época de la Atlántida, de la que estamos hablando, de todo esto que estamos descubriendo poco a poco, sí hacía falta la sal y era un buen negocio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en vídeos anteriores que el Mediterráneo, el Caspio, el Muerto y el Mar Rojo en esa época no existían. Por lo tanto, sí era un buen negocio vender sal. He ahí la equivocación que yo veo en todo esto, ¿no? Pues bien, vamos a seguir y empezamos por aquí, por donde lo habíamos dejado, por el geoglifo del castor, que ya vimos todos que es bastante grande. Y había comentado lo de esta jardinera, que por supuesto vamos a seguirlas y ya empezamos a ver los símbolos de 8 aparte de más pedestales. Siempre estos pedestales de 30 metros de lado, por todos sitios se encuentran. Seguimos con la jardinera. Seguimos con la jardinera y volvemos a ver el mismo símbolo, otro 8, un lago con dos islitas en medio en forma de 8. Siempre el mismo patrón, al igual que aquí. Por eso sospecho que el jardín de Cádiz es precisamente también de esta época. Volvemos a ver otro aquí. Siempre ese mismo símbolo. Ya lo veremos en otros jardines, precisamente, que veremos en vídeos posteriores. Aquí tienen otro, siempre en forma de 8, otro más. Son pequeños lagos con pequeños islotes dentro. Los seguimos y llegamos a esto, a esta representación de aquí, que la verdad a mí me parece la representación de una cápsula espacial, ¿verdad? Esta de aquí. Espero que estemos viendo todos lo mismo. Fíjense las medidas que tiene. De base 120 metros y de altura
153 metros. Por supuesto, pues no voy a elucubrar con esto, aunque se parece mucho a una cápsula espacial, pero no está tan definida como las que veremos en vídeos posteriores, porque veremos referente a esto pues muchísimas cosas que nos dejarán con la boca abierta, la verdad. Y aquí al lado de esto, de esta cápsula, vemos esta casa de aquí, que se las voy a medir simplemente por curiosidad, para que vean ustedes. Mide 21 metros de largo el techo. Se los he medido porque fíjense ustedes lo que hay aquí al lado. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto en fotografías? Fotografías que ya he colgado. Fíjense ustedes lo que hay aquí debajo. Si se fijan en este detalle, es roca, se puede ver ahí, y además por aquí empezó toda mi curiosidad, porque esta zona de Sevilla la visité yo durante mis estudios en Andalucía, en los años 80 puede ser, o anterior, del 75 al 80. Y fuimos de excursión y precisamente a mí este pedazo de roca que estaba al igual que está ahora, me dio mucha curiosidad porque es que estaba muy lisita y muy como tallada. Pero claro, en esa época no tenía, aparte de no tener ni una cámara de fotos, pues tampoco tenía como verla desde arriba. Pero fíjense ustedes que al pasar los años me volvió esa idea y empecé con toda esta investigación. Y precisamente este detalle fue uno de los que, la verdad, me hicieron empezar con todo esto. Y fíjense ustedes lo que mide desde la parte alta de su cabeza, más o menos hasta la barbilla, calculado, ¿no? A ojo, la verdad. Mide exactamente 83,45 metros. Bastante larga, ¿verdad? Y fíjense el ancho, desde las sombras que se ven por este lado hasta la 100 que sí se ve desde el otro lado perfectamente. Y son 50 metros de 100 a 100. 51 metros. La verdad tiene que ser bastante grande. Y sospecho que al verse todo el lado izquierdo de la ceja y el ojo, pues el resto no debe estar a mucha profundidad. Por lo tanto, quizás sería un atractivo turístico para el turismo arqueológico, lavarle la cara a esta cabeza, sacarla a la superficie, la verdad. Sería un buen atractivo. Pueden ver que esto no es una pareidolia, por mucho que pueda decir mucha gente, porque se ve perfectamente el lado izquierdo de la cabeza perfectamente tallado en la roca. Aquí lo pueden ver, aumentado. No es nada inventado, es roca pura, caliza, pero ahí está. Esta cabeza es la que yo sospecho, les decía, que estaba colocada precisamente, no queda muy lejos, aquí, en esta pirámide triangular. Sospecho porque es el lado más imaginable, por ponerla en algún sitio, ¿verdad? Por lo tanto, ya esto entramos en otra parte posterior de la investigación, que es precisamente el choque que tuvo el agua del tsunami con el muro que había que unía el sur de España con el norte de África para romperlo, y hacia dónde fue dirigido el agua de principio, después, automáticamente después de ese choque, ¿verdad? Que lo más seguro es que fue para este lado, para el lado interno de la península ibérica.
Es normal pensar que pasó todo el tsunami por aquí porque hay un detalle que todos los andaluces y todos los portugueses lo sabrán, que es que las costas están llenas muy al interior, incluso en terreno cultivable, y están llenas de fósiles marinos y de conchas y de todo del fondo marino de haber pasado a agua marina por encima. Está claro, no se puede pensar que eso estaba bajo el mar, evidentemente. Aunque en esta parte de la investigación fue cuando me di cuenta, aparte de haberme dado cuenta antes, de que aquí tenía que buscar también un, una señal, una huella de la diferencia que habíamos hablado de nivel entre el Mediterráneo, que no había agua, y el Atlántico. Ya la veremos después porque la localicé. Y gracias a eso localicé 11 formaciones de arcos concéntricos que siento decirle a mucha gente que lo de las islas de círculos concéntricos, quítenselo de la cabeza porque el texto de Solón, si no recuerdo mal, hablaba que la isla central era una isla oblonga, o sea, rectangular. No totalmente rectangular, pero oblonga, quiere decir eso. Por lo tanto, quítense de la cabeza lo de las islas circulares totalmente, porque no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las 11 formaciones de arcos concéntricos que he localizado, que se parecen mucho, sinceramente lo digo así, a los pendientes o a lo que tiene en sus laterales la imagen de la dama de Elche, son simplemente trampas para pescado, porque aparecen, ya las veremos en su momento, precisamente en la línea que marcaba la diferencia de nivel del Atlántico al actual. Por eso les digo que la Atlántida no se puede buscar en el fondo del mar que conocemos hoy en día, puesto que el nivel del Atlántico es inferior hoy en día al de aquella época. Por lo tanto, hay que buscar la Atlántida en tierra. Eh, Dicho esto, pasemos a mostrarles lo que les acabo de enseñar sin querer, porque sinceramente no pretendía seguir por aquí, pero bueno, vamos a mostrarlo ya. Fíjense lo que tenemos aquí. ¿Qué geoglifos? No sé qué adjetivo ponerles, porque aquí arriba, fíjense ustedes, se asemeja a un profiláctico. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense lo que hay aquí abajo, un espermatozoide y las paredes de un útero materno. Aparte de por debajo un apéndice, y esto sinceramente el último no sé lo que es. Si alguien lo sabe pues se lo agradezco, que me mande una reseña con lo que es ese geoglifo. Vamos a medirlos para que ustedes vean que no son nada chicos, al revés, son bastante grandes, 456 metros. Por eso no se ven desde tierra. 456 metros de largo y de ancho, mide exactamente, pues 132 metros de ancho. O sea que sinceramente te pones aquí y ya vemos lo que pasa, ¿verdad? Y todavía estamos a bastantes metros de altura con respecto al suelo. O sea, es que no se ve absolutamente nada. Y si ves, pues verás una mancha blanca que no puedes saber lo que es, ni lo que forma, ni qué dibujo. Fíjense, por ejemplo, el espermatozoide. Lo mido desde su cabeza hasta el término de su cola. Y mide exactamente 316 metros. Su cabeza, vamos a medirla, y mide nada más y nada menos que 124 metros. O sea que simplemente la cabeza te pones en medio y no la ves. No sabes lo que es ese dibujo. Absolutamente nada. Fíjense, por ejemplo, que es el más largo,
lo que miden las paredes del útero. Y ahora les enseño algo que está bastante borrado, aunque tras mi cabeza se ve la cola precisamente. Es un espermatozoide que está entrando por las paredes del útero. Ya lo veremos ahora. Fíjense ustedes la distancia que hay de una pared del útero. 549 metros, 550 metros. O sea, te pones allí y sinceramente no ves absolutamente nada. Simplemente el lado inferior de la pared del útero, pues hay que inventárselo porque está muy borrado o hay demasiada vegetación por encima. Sinceramente no lo sé. Pero fíjense ustedes aquí si aumentan, como ven aquí precisamente, lo ven ahí, esa es la cabeza, si alejan un poquito, lo ven perfectamente, del espermatozoide que está entrando por las paredes del útero. O sea, estamos hablando de una civilización que conocía el profiláctico, cómo era un espermatozoide, cómo eran las paredes del útero, cómo es un apéndice, porque esto creo que es un apéndice, y mide exactamente la friolera de 806 metros. Y este de aquí debajo, sinceramente, no he podido averiguar lo que es, pero también es bastante largo, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que miden toda la superficie, que tiene geoglifos. Y ahora les voy a mostrar algo que me dio bastante curiosidad y que se repite muchas veces donde hay geoglifos escondidos, que son unos canales de irrigación en línea recta que se ven a veces cuando no hay vegetación, se ven y cuando pasan entre humedales, pues dejan de verse, evidentemente porque están bajo el humedal. Vamos a ver porque lo borré sin querer. Vamos a ponerlo otra vez. 1,5 kilómetros mide exactamente el terreno en el que están los geoglifos. 1,5 kilómetros de largo y más o menos pues lo que medía el útero y el apéndice 900 metros. O sea, es bastante grande la superficie, ¿verdad? Fíjense aquí cómo empiezan los canales que les digo. Por aquí se ve uno, aquí lo tenemos. Fíjense ustedes este canal que viene en línea recta por aquí y lo encontramos también en los geoglifos y aquí encontramos una división de esos canales que lo más seguro es que cada uno lleve a un geoglifo borrado o no, pero ahí están. Ya se los demostraré después que son canales de irrigación, al igual que este, que a mí me parece que era otro geoglifo de algo, pero se borró con el paso del tsunami, que está por encima del geoglifo del castor. Una superficie bastante grande, la verdad, ¿no? Sinceramente. 1,41 kilómetros cuadrados. Bastante grande. Si se fijan, por aquí detrás, justo en esta zona, encontramos precisamente escondidos en la vegetación dos pedestales. Vamos a medir uno para saber si miden 30 metros, lo de siempre. 29,76, 30 metros. Es alucinante porque la verdad es que se encuentran en todos sitios y decía el texto de Solón que habían muchas cubiertas en toda la Atlántida, cubiertas hechas con piedras rojas y negras, se acuerdan del texto, ¿verdad? Sacadas del mismo terreno de la isla central, precisamente también sacadas de la isla que tuvieron que tallar al lado de la isla central.
para hacer unos canales y está todo relatado en el texto. Todo eso lo iremos viendo en el transcurso de los vídeos posteriores. Ya lo verán todos, dónde se encuentra incluso hasta la situación exacta. Todo esto a mí me dio mucho que pensar y por supuesto me hizo ver claramente que esta civilización, aparte de ser de una antigüedad de 2500 años como poco, seguro que desaparecieron miles de años antes, ya conocían pues los profilácticos, conocían un espermatozoide, el útero materno, un apéndice, o sea, nos dejaron geoglifos que detallan el alcance de su saber, ¿verdad? Es alucinante darse cuenta de en realidad de que hace miles de años tenían una civilización que con bastante conocimiento, del cual ni siquiera nos imaginamos. Ya pueden ver los geoglifos que les vuelvo a repetir, solamente se ven desde el cielo y las representaciones de naves espaciales. ¿Qué pasaría en esta época, verdad? Quizás el relato de Solón tiene toda la razón, quizás y solo quizás. Ya lo iremos detallando parte a parte en los vídeos posteriores y verán ustedes que en todo lo que pone el escrito de Solón se encuentra en el yacimiento y aparte lo que decía de antes también lo hemos encontrado bajo el Mediterráneo, lo de el Ática, la ciudad griega, etcétera, etcétera. La verdad es que es un estudio bastante alucinante y a mí me ponía pues en la misma cara que estoy poniendo ahora, sinceramente. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevaremos hasta ahora, pero para que se hagan una imagen, fíjense qué conjunto. Aquí está el geoglifo del castor. Aquí están las pirámides. Y aquí el conjunto de geoglifos. Todo en la misma parte, aunque creo que esta es... Ah, no, todavía es Sevilla. Pues fíjense ustedes, los sevillanos, qué suerte tienen al tener esto, las pirámides, el geoglifo y la cabeza. Imagínense si en realidad se le da a esto conocimiento mundial, el atractivo turístico que puede ser para la propia Sevilla, que se traducirá, como dije en el vídeo anterior, en puestos de trabajo y en ventas y en dinero que entra en Sevilla a borbotones, vamos. Si esto lo cuidan y lo divulgan. Y por supuesto, pues esta cabeza que hay aquí, sacarla a la luz, que es lo primero, es un terreno yermo y sinceramente solamente hay que echarle agua y aquí no creo que estropees ningún humedal. Aquí tenemos otro infinito, otro 8 de los que antes hablábamos. Ya los verán por todo el territorio que tenían preferencia por ese tipo de adorno, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, ya iremos pasito a pasito y ya irán viendo ustedes todo el yacimiento. Aquí vuelven a ver otro canal de irrigación en línea recta hacia aquí, que les vuelvo a repetir y sospecho que esto era otro geoglifo, no sé de qué, este blanco de arriba, que le pasó el tsunami por encima y lo borró completamente, porque es muy curioso que esté justo encima del castor. Pues nada, suscríbanse al canal, acuérdense que tienen que ver los vídeos desde el primero para comprender por qué la Atlántida está en tierra y no bajo el mar. Acuérdense del detalle de las salinas y de las calzadas. Las calzadas al encontrarse bajo el Mediterráneo no son las primeras, las romanas, y las salinas, al no haber Mediterráneo, ni Caspio, ni Muerto, ni Mar Rojo en aquella época,
si era negocio para los habitantes de la Atlántida, pero en tiempo y en época de los romanos no era negocio, porque existía el Mediterráneo, el Mar Caspio, el Mar Muerto y el Mar Rojo. Por lo tanto, ¿para qué iban a perder el tiempo haciendo tantas salinas los romanos? Todo eso es de una civilización anterior que no sé por qué no lo quieren decir claro. Ya espero que todo el mundo lo tenga claro esos dos detalles para poder seguir con todo esto. Y bueno, el que no esté suscrito, que se suscriba al canal. Acuérdense de pulsar la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y hasta el próximo. Espero que hayan disfrutado y hasta pronto.